Hola, soy Hessler. En este video tutorial te voy a enseñar cómo trabajar lo que es la tercera parte del examen de Excel. Teniendo tu guía a la mano, vamos a empezar a realizar lo que son las fórmulas. Lo importante en el video tutorial es que tú prestes atención en cómo hacer las fórmulas y vayas entendiendo, y después tú pruebes a realizarlas en una forma solo. Y así después puedes utilizar el video tutorial solo para lo que es resolver dudas o ver pasos que tal vez tú no puedas realizar, o si miras que los resultados no son los mismos. Vamos a trabajar partiendo del paso número 2, donde dice crea una fórmula como ordinario, este se obtiene de dividir el salario en quetzales. Entonces nos colocamos, si se dan cuenta, acá tenemos los encabezados: salario de vengado, también tenemos horas trabajadas, descuentos, salario X. Ahí ustedes pueden guiarse por cada uno de los encabezados. En el salario tenemos ordinario, extraordinario, séptimos y asuetos. Entonces vamos a crear la fórmula del paso número 2. Nos colocamos en la celda, en este caso sería I5, ¿ya? Y ahí empezamos donde dice crea una fórmula. Entonces dice que se obtiene de dividir el salario en quetzales. Entonces siempre empezamos con el símbolo igual. Luego selecciono la celda que tiene el salario en quetzales. Si se dan cuenta, es la celda E5. Le doy clic. Luego me dice que la tengo que dividir entre 8 horas que se trabajan diariamente. Entonces dividido 8, son las 8 horas. Y luego dice que la multiplico por el total de horas trabajadas. Establezco el signo de multiplicación, que es el asterisco, y busco las horas trabajadas en forma ordinaria, que sería la celda G5. No coloquen cantidades, sino que en celdas, por si cambian las cantidades, así automáticamente también cambia la fórmula. Le doy enter, voy a tener el resultado. Entonces, para tenerlos en las demás celdas restantes, le doy clic, me coloco en la parte inferior derecha y ahí arrastro lo que es el cursor hacia abajo. Ya voy a tener el resultado en las otras celdas. En el paso número 3 dice que creamos una fórmula como sueldo de vengado, como extraordinario. Entonces acá tenemos el encabezado extraordinario. Nos dice que lo vamos a obtener de dividir el sueldo ordinario. Entonces vengo, escribo igual, abro paréntesis, selecciono la celda del sueldo ordinario. Ahorita les voy a explicar por qué abrimos paréntesis. Dice que lo vamos a obtener de dividir dentro de 30 días que se trabajan al mes, dividido 30. Y luego dice que ese resultado lo vamos a dividir dentro de 8 horas, dividido 8. ¿Por qué abrimos paréntesis? Porque en este caso tenemos dos divisiones, una tras de otra, una seguida de otra. Entonces, para que no haya ningún error, entonces esta función de división la vamos a cerrar entre paréntesis. Luego dice que lo voy a multiplicar por 1.5, que ese es el valor que se paga, ¿sí? Y luego el resultado lo vuelvo a multiplicar. Aquí ya no hay necesidad de encerrarlo entre paréntesis. Multiplicar por el total de horas trabajadas en forma extraordinaria. Aquí están, extraordinarias. Le doy clic a la celda, no la cantidad, recuerden no escribir la cantidad. Luego le doy enter. Y voy a tener el resultado de 18 quetzales. Arrastro de la misma manera hacia abajo para copiarlo en una forma consecutiva, y ya voy a tener las cantidades. Bueno, luego en el paso número 4 dice que vamos a crear una fórmula en salario total. Esto lo vamos a sumar el salario ordinario, acá lo tenemos, extraordinario y séptimos y asuetos. Entonces pueden utilizar igual la función suma, o le dan clic a la celda, luego el símbolo más, clic a la otra, símbolo más y clic a la otra. Y luego le doy enter. Y ahí arrastro hacia abajo y tengo como resultado en todas las celdas la misma fórmula. Luego me dice en el paso 5, crea una fórmula X que se obtiene de multiplicar el salario ordinario por 2.83%. Me coloco abajo el encabezado de X, siempre el símbolo igual, ordinario, que sería la celda I5, por los porcentajes siempre se multiplican, ya, las partes se dividen, eso tienen que tener ustedes en cuenta, 2.83%. Le doy enter. Tengo el resultado de 40.75. Arrastro la fórmula en una forma consecutiva para que aparezcan las demás, y ya voy a tener ese resultado. Ya. Bueno, paso 6 dice que creemos una fórmula de total de deducciones. Esto se suma el X más los anticipos. Esos son
¿qué? Descuentos que le van a realizar a ustedes. Igual le damos clic en X, anticipos, le damos enter. Total de deducciones es 240, lo arrastramos, ¿ya? Luego tenemos, crea una fórmula en líquido a recibir, que se suma el salario total más el bono incentivo y se le resta el total de deducciones. Entonces igual vamos al salario total, ¿sí? Así nos dice, más bono incentivo, que sería la celda Q5. Todas las filas, la fila con la que estamos trabajando siempre es 5, la columna sí cambia, menos total de deducciones, que sería la celda O5, ¿ya? Esto, si quieren, para que les dé un mejor resultado, encierren la suma entre paréntesis y la resta que vaya afuera. Le damos enter. Mi total de líquido a recibir es de 1717.25. Arrastro la fórmula y ya voy a tener el resultado en otras celdas. Espero que les sirva el video tutorial. Recuerden de primero miren, observen el video tutorial cómo se va haciendo cada uno de los pasos y luego traten de realizar. Las dudas que tengan, vuélvanlo a ver para ver en qué paso ustedes tienen un tropiezo o en dónde ustedes están fallando a la hora de realizar cualquier forma.